Mari. Hola Buenas Alicia, tardes. ¿cómo estás? Hola María Bien, Luz. bien. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿cómo les va? Bueno, tanto tiempo, ahora nos volvemos a reencontrar para ponernos un poquito más en movimiento, mirando la parte práctica y algunos ítems que nos han quedado pendientes del encuentro anterior. Em, si les parece, voy a comenzar presentando para recordar, no sé si han repasado algo del encuentro anterior, ¿no? De la parte más teórica, pero recordarles esos ejes en los que hicimos hincapié para ver cuáles son los dos ejes, ¿no? Que nos quedan para desarrollar hoy. Y como la consigna principalmente tiene que ver con el diálogo, con la intervención y con una mirada más práctica, yo les había compartido, eso quedó al final del encuentro anterior, dos antecedentes muy importantes, una opinión consultiva, la 23 del 2017, y la sentencia en el caso de la Cajonat del 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, se los había compartido, sé que son textos muy, muy extensos, por eso les había marcado también los capítulos puntuales para hacer hincapié. Yo confío en que los han mirado y si no, vamos a tener unos minutitos para repasar, quizás no repasar el documento, pero sí les pediría que de alguna manera intentemos responder y dialogar, ¿no? Para que sea más, con este ida y vuelta y más participativo el encuentro de hoy, en base a algunas preguntas disparadoras, ¿no? Que les voy a presentar en dos momentos claves del, del encuentro. Yo entonces comienzo a compartir pantalla, cualquier inquietud, ustedes directamente activan el micrófono e intervienen. Estamos en la parte práctica, ¿no? Del derecho ambiental internacional y regional. En el encuentro anterior hicimos foco en los dos primeros ejes, ¿no? De esta clase. En el derecho y la política ambiental, ¿se acuerdan que retomamos un poco esa organización y por dónde se pensaba la política ambiental? Y allí hablamos puntualmente de los conflictos ambientales también, ¿no? Todo esto de la mano a pensar en este eje de derecho internacional y regional en el paraguas de la diplomatura, ¿no? De gestión y de política ambiental. Entonces, para traerlo a lo concreto y para poder ir pensando en esto que a ustedes les interesó y por eso están acá, es ir mirando este derecho ambiental internacional en el impacto, ¿no? O en la incidencia que tiene respecto a la gestión y la política ambiental. Entonces, por eso, en el encuentro anterior, comenzamos con ese mapa, revisando ese mapa que ustedes también miraron en otros encuentros. Yo sé que han tenido encuentros respecto a las leyes de presupuestos mínimos, áreas naturales protegidas, ¿no? A residuos que lo tuvieron el jueves pasado. Es decir, tienen encuentros con miradas generales y algunos con cuestiones específicas o particulares. Mi idea hoy, y ya aprovechando que estamos en la última instancia, y felicitaciones por ese camino recorrido de esta diplomatura, es en un pequeño práctico final retomar todo esto que ustedes vienen mirando y que lo pongamos en acción, que lo conversemos, a ver qué surge. Después, el otro de los ejes que miramos en el encuentro anterior fue el derecho ambiental internacional. Ya ahí nos metimos de lleno al marco conceptual, a las características de este derecho ambiental internacional. ¿Se acuerda que diferenciamos entre los acuerdos que son vinculantes y los no vinculantes, las características de estos, en realidad, instrumentos internacionales? Y también hicimos hincapié y miramos la evolución histórica, ¿se acuerdan? Principalmente en el marco de la ONU, esa evolución que decíamos marca su inicio de alguna manera en la Convención de Estocolmo de 1972 y luego, bueno, cada 10 años estos encuentros donde uno de los principales y con mayor incidencia en nuestro marco normativo, pensando en la reforma constitucional del 94,
y en nuestra política ambiental, pensando también en los principios y en los instrumentos que se incorporaron en la Ley General del Ambiente, por ejemplo, es el encuentro, ¿no? En la conferencia Río 92, esa cumbre de la Tierra de Río 92, donde veíamos como caso clave que como resultado teníamos, por un lado, una declaración, famosa declaración de Río 92, que hoy vamos a retomar para hablar del Acuerdo de Escazú, que tiene 27 principios, y como les decía, si bien esta declaración no era vinculante, no era obligatoria, ¿no? Para nuestro país, impacta en nuestro marco normativo interno. Y por otro lado, en esta cumbre de la Tierra se dieron también convenciones vinculantes. Una es la Convención de Biodiversidad y otra es la Convención de Cambio Climático, que estas sí están ratificadas por el Estado argentino, ¿no? Son obligatorias y tienen también mucho impacto. Seguramente vieron la Convención de Biodiversidad, quizás cuando vieron áreas naturales protegidas o vieron bosques, también cuando vieron cambio climático han hecho hincapié en la Convención Internacional de Cambio Climático. Entonces, bueno, hay seguramente más allá de que esto sea una de las clases o uno de los ejes puntuales de la diplomatura, me parece importante que revisemos este recorrido que han mirado y que podamos relacionarnos, ¿no? No que queden como compartimentos estancos por tema, sino que se pueda hacer ese vínculo y esa transversalización, ¿no? Para tener un conocimiento más integrado. A partir de esto, hoy vamos a hacer foco en los otros dos ejes. Por un lado, el derecho humano al ambiente sano, ¿no? Dentro de este derecho ambiental internacional, hacemos foco en pensar al ambiente sano como un derecho humano y en esto de pensar el derecho humano al ambiente sano, no hacer referencia a lo internacional, general, sino acá ya también empezar a focalizar en lo regional. Fíjense estas diferencias también. En el encuentro anterior hicimos más hincapié en el derecho ambiental internacional. Hoy hacemos mayor hincapié en el derecho ambiental regional. ¿Cómo? Por un lado, y en la primera parte del encuentro, ver el sistema interamericano de derechos humanos, y para ver este sistema interamericano de derechos humanos, les voy a mencionar cuáles son los principales instrumentos, cuáles son los principales órganos, ¿no? Pero para que no sea tan aburrido, lo que les propuse es mirar estos documentos claves, la opinión consultiva y la sentencia, para conversar a partir de eso y para que también a partir de esto pensemos en el impacto de este marco internacional, de este marco regional, de esas interpretaciones para pensar la política y la gestión ambiental. Y por otro lado, luego de ese corte al medio con esta actividad, focalizar en el acuerdo de Escazú, que sé que también en otros módulos han visto acceso a la información y participación pública, que creo que ha quedado como última clase la clase siguiente, pero lo han visto particularmente en el marco nacional, porque sé que también ahí el profe hacía referencia al acuerdo de Escazú y les decía que quizás íbamos a profundizar en este tema, ¿no? En esta clase. Así que bueno, estos son los dos grandes ejes: derecho humano al ambiente sano a través del sistema interamericano de derechos humanos y el acuerdo de Escazú como hito clave en esta unión, ¿no? Y también para cierre, me parece, de la clase, que es muy importante, entre la línea de los derechos humanos, la línea, si se quiere, del derecho al ambiente sano y, eh, y en el marco regional, ¿no? En el marco regional de los derechos humanos. Entonces, vamos con el primer eje. ¿Alguien tiene Buenas alguna tardes. duda? Hola, buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos en el encuentro anterior? ¿Alguien quiere retomar algo? Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo pensamos
en esto del ambiente como, del derecho al ambiente sano como derecho humano, que quizás algunos lo ven como una obviedad, pero esto no era así y vamos a ver que mucho tiene que ver con estos documentos internacionales y con la opinión consultiva, puntualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero acá sí me interesa resaltar esta interrelación para que nosotros vayamos pensando cómo esto impacta en la interpretación que hace la Corte. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el encuentro anterior y ustedes vieron en otras clases, pensar en el derecho al ambiente sano, ¿no? Nos remite a pensar en un derecho de doble faz, ¿no? Que llamamos. ¿Por qué? Porque por un lado podemos pensar el derecho al ambiente sano como un derecho colectivo, en estas características que también deben haber diferenciado entre derechos individuales, derechos colectivos. Bueno, ¿por qué pensamos en el derecho colectivo? Porque el ambiente como bien jurídico es un bien colectivo, indivisible, ¿no? Y la afectación al ambiente nos afecta a todos. Pero al mismo tiempo, y fíjense cómo se abren estos caminos, que siguen unidos, pero es para que lo entendamos, el derecho al ambiente sano, además de derecho colectivo, es un derecho personalísimo, es un derecho humano, ¿no? Esta es una forma de mirarlo, porque otra, para que entendamos las diferentes aristas desde las cuales podemos abordar el derecho al ambiente sano, es pensar que el ambiente sano, este derecho, no siempre fue considerado como un derecho sustantivo, es decir, como un derecho humano fundamental en sí mismo, sino que tradicionalmente este derecho al ambiente sano fue considerado como un derecho instrumental. ¿Por qué como un derecho instrumental? Porque era clave, porque es clave el ambiente sano, el entorno seguro, para la eficacia, para el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Es indispensable pensar en el ambiente sano y en el ejercicio de este derecho al ambiente sano como instrumento, como presupuesto para el disfrute y para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal, ¿no? Como el derecho a la alimentación, como el derecho al agua. Entonces, esta interrelación fue haciéndose, bueno, cada vez más fuerte a través de diferentes normativas internacionales y nacionales también, regionales, puntualmente como el Acuerdo de Escazú, pero además también a partir de la interpretación, a partir de la interpretación jurisprudencial, convencional, en el caso de la Corte Interamericana, y de la interpretación también doctrinaria, ¿no? Del estudio de esta íntima vinculación entre derechos humanos y ambiente. Por eso es que Peña Chacón, que es un autor de nuestra región, que trabaja específicamente el derecho humano al ambiente sano, empezó a hablar de la ecologización de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos hablado del principio de integración, que seguramente también vieron en otros encuentros, pero cuando hablábamos de la política ambiental, decíamos de que había que mirarla en un sentido amplio, entonces no pensar solamente en la política ambiental explícita, ¿no? Esta que es que se genera desde una Secretaría de Ambiente o un Ministerio de Ambiente, que generalmente es reactiva, sino que tenemos que pensar también en las decisiones que se toman en otros ámbitos y que tienen impactos negativos y la mayoría de las veces, perdón, impactos ambientales y que la mayoría de las veces son negativos. Entonces habíamos pensado en la necesidad del enverdecimiento, como dicen otros autores, de la política ambiental en general, ¿no? No tomar como compartimento estanco lo económico, lo industrial, lo energético, lo ambiental, sino que lo ambiental tiña de verde a toda la política pública. Bueno, acá también, cuando hablamos de derechos humanos, no podemos pensar como algo aislado el derecho humano al ambiente sano, porque tiene esta característica de doble faz, como derecho humano y como derecho colectivo, pero además, porque no solamente es un derecho sustantivo, ¿no? Fundamental en sí mismo, sino que es clave, es presupuesto, es indispensable
para el disfrute de otros derechos humanos, para acceder realmente a otros derechos humanos. Y acá entonces me interesa ir un poquito más allá y no solamente pensar en la interrelación entre derechos humanos y ambiente, sino incorporar otra arista que es la vulnerabilidad, ¿no? Y que lo vamos a ir trabajando también a lo largo del encuentro de hoy. Porque esta afectación al ambiente afecta a los derechos humanos, pero no afecta a los derechos humanos de todos por igual, sino que tiene una especial incidencia en los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí hablamos de poblaciones, de comunidades originarias, por ejemplo. El acuerdo de Escazú también se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? En la protección de este ambiente y también en la afectación frente a la degradación. Por eso es que me parece importante plantearlo aquí, en este contexto general y conceptual, porque vamos a ver que esta vulnerabilidad va a aparecer tanto en las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el mismo acuerdo de Escazú, ¿no? Un acuerdo de Escazú que tiene como paradigma no dejar a nadie atrás. Y ese no dejar a nadie atrás implica justamente hacer foco en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, porque estamos hablando de los derechos de acceso, ¿no? Entonces, es importante pensar en esta afectación también y en la gravedad de la afectación a los derechos humanos que implica la degradación ambiental, porque es algo novedoso, porque el daño ambiental, tienen como concepto, es también un daño muy particular, con características que lo hacen especialmente gravoso. ¿Por qué? Porque sus consecuencias en general son permanentes, las consecuencias del daño ambiental también en general son irreversibles, eso quiere decir que no podemos volver hacia atrás y por eso acá aparece otro concepto clave que vamos a ver a lo largo del encuentro y que lo quiero retomar de otras clases que ustedes tuvieron, que son la prevención y el principio precautorio, ¿no? La prevención como, como línea clave para pensar el derecho ambiental, para no llegar tarde, para no llegar después de que el daño ambiental se produjo y provocó este tipo, ¿no? de daño particular que es irreversible. Acá también, cuando hablamos de daño ambiental, nos referimos a que sus efectos son permanentes, porque no siempre resultan evidentes en la primera instancia y generalmente cuando nos damos cuenta, este retroceso, este mirar hacia atrás, este volver al estado anterior del ambiente en su estado sano, es también muy difícil. En general se trabaja con una clasificación, ¿no? Ya pasando de esta relación derechos humanos a ambiente y vulnerabilidad, hablamos de una clasificación de generaciones de derechos humanos, porque a lo largo de la historia se hizo foco en diferentes aristas, de acuerdo también al contexto, ¿no? Histórico, social, económico en el que surgían. Una primera generación de derechos humanos tiene que ver con los derechos civiles y políticos, ¿no? Estos derechos individuales, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? Tan absoluto en esta primera etapa, que son propios de un constitucionalismo liberal, y que luego empiezan a pasar a un segundo plano frente a la segunda generación de derechos humanos, que son los derechos sociales, económicos y culturales, donde el Estado comienza o toma mucha mayor fuerza para poder garantizarlos, ¿no? Y aquí se toma en cuenta el hombre como ser social, es decir, no hacemos hincapié en el individuo, sino en lo social, y por eso el rol del Estado es clave. Vuelvo a esto por la importancia que tiene para los derechos humanos el actuar del Estado, y en esto es la gestión y la política ambiental, que es el eje transversal de la diplomatura, y la tercera generación, que son aquellos derechos fundados en la solidaridad, y aquí es donde ubicamos el derecho humano al ambiente sano, como un derecho humano de tercera generación. Fíjense cómo ha ido escalando y cómo este derecho, por ejemplo, si lo pensamos en la interrelación entre los derechos humanos, este derecho humano al ambiente sano empieza a
recortar de alguna manera, a limitar puntualmente el derecho de propiedad, por ejemplo, de la primera generación. ¿Por qué? Porque este derecho humano colectivo, ¿no? Empieza a fortalecer lo que se llama la función social de la propiedad. Y esto implica límites, ¿no? Y esto, por ejemplo, de los derechos humanos, para que ustedes vean cómo esta cuestión no queda en el ámbito internacional y regional, sino que tiene que ver en lo concreto, impacta, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que este código, que se modificó hace 10 años, incorpora fuertemente la cuestión ambiental, ¿no? En los artículos 14, en los artículos 240, 241, y esta incorporación de lo ambiental en el Código Civil y Comercial implica limitar, ¿no? Estos derechos individuales en pos de los derechos colectivos, que también reconoce este Código Civil y Comercial, ¿no? Los derechos colectivos, entre ellos el derecho al ambiente sano. Entonces, este derecho al ambiente sano, después, si lo seguimos pensando y tenemos en cuenta que no solamente tiene que ver con lo colectivo hoy, sino que tiene que ver con lo colectivo futuro, ¿no? Pensando en esto que ya incorpora el artículo 41, primer párrafo de la Constitución Nacional, que es pensar en las generaciones futuras. Bueno, a partir de eso dicen, bueno, no queda como un derecho de tercera generación, sino que lo podemos pensar como un derecho de cuarta generación, porque no solamente tiene que ver con lo actual, sino que también es velar por el derecho al ambiente sano de las futuras generaciones. Pero así como teníamos problemas en la efectividad de las políticas públicas, también vamos a tener problemas para pensar la efectividad de los derechos humanos, ¿no? Y esta falta de efectividad que ustedes lo ven en el derecho en general, ¿no? Y particularmente en los derechos humanos y el derecho al ambiente sano por sus características, por sus complejidades, ¿no? Y por su novedad y expansión constante, tiene que ver con lo que algunos autores llaman inflación legislativa, inflación normativa, ¿no? Que queda en eso, en un reconocimiento instrumental y declarativo, pero poca efectividad. Entonces acá me interesa citar a Rossetti, que también lo vamos a incorporar en otras filminas, que nos dice que el entusiasmo discursivo y normativo, ¿no? Que hoy vamos a mirar, parece chocarse con la realidad que siguió, ya que los derechos humanos, pese a la existencia de documentos, de órganos, de discursos, siguen siendo violentados cotidianamente e incluso en forma más intensa con relación a muchos de ellos. La pregunta es, para que nos quede resonando, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos pensar en esta efectividad de los derechos humanos? Rossetti dice, bueno, esto puede deberse a dos grandes problemas características de estos derechos humanos. En primer lugar, la calidad del derecho internacional, que habíamos dicho que, en primer lugar, la mayoría de los instrumentos no son vinculantes, hablamos de las declaraciones, pero cuando son vinculantes, lo que está faltando en este derecho internacional es la coerción, es la sanción, ¿no? Más allá de la presión al Estado porque cumpla, esto no está. Entonces, por eso es un punto débil de la efectividad de los derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, Rossetti también con una mirada muy realista, sobre todo en nuestra región, que está asignada por estas vulnerabilidades y sobre todo por las desigualdades, nos dice que en realidad ese presupuesto que pensamos de universalidad de los derechos humanos, vieron que los derechos humanos son universales, terminan dependiendo en lo concreto del accionar de los estados. Y acá vuelvo a hacer hincapié en este vínculo de esta clase con el eje transversal, que es el impacto de los derechos humanos y la importancia para su efectividad del accionar de los estados a partir de política y gestión, ¿no? De políticas públicas y de institucionalidad, lo que no quede solamente en lo institucional, sino puntualmente
de la bajada a territorio, ¿no? En realidad la bajada no, del ida y vuelta con el territorio para pensar los derechos humanos, para pensar en la efectividad de estas grandes declaraciones, de estas grandes e importantes convenciones, ¿no? Que nos obligan a hacerlo efectivo a partir de pensar en políticas públicas concretas, ¿no? Eso me parece muy importante para pensar este vínculo y para ir retomándolo en lo que sigue. Y ahora sí, llegamos a este sistema interamericano de derechos humanos, que en realidad no quiero aburrirlos con muchos datos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una página muy linda, muy accesible, porque de eso se trata, de ser accesible, donde podemos consultar cuáles son las funciones, de qué se trata este sistema interamericano, cuáles son los documentos, qué pasa con sus órganos. Pero aquí les quiero traer esta presentación muy general y muy rápida, porque después sí quiero que profundicemos en estos dos documentos, ¿no? Y para entender el contexto de esos dos documentos, de la opinión consultiva y de la sentencia, tengo que presentarles este pantallazo. Este sistema interamericano de derechos humanos en el que hacemos hincapié se diferencia del sistema universal y de otros sistemas regionales, por eso les hacía referencia a que desde lo internacional que vimos en la clase pasada, pasamos a lo regional, y es un sistema regional de promoción y de protección de los derechos humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos. El sistema interamericano va a estar compuesto principalmente, ¿no? Para pensarlo en un diálogo entre documentos, declaraciones, convenciones, protocolos y la interpretación y la aplicación de esos documentos, ¿no? A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como documentos principales podemos mencionar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que junto con la Carta de la OEA dan inicio a este sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ojo porque muchas veces lo pueden encontrar también con este nombre, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos es el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ¿no? Y que regula también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace mayor hincapié en los derechos humanos de primera generación, ¿se acuerdan que habíamos visto los derechos civiles y políticos? En el artículo 26 de la Convención Americana se refiere a los DESTA, a los derechos económicos, sociales, culturales, a los que la interpretación y el avance progresivo, ¿no? De su aplicación incorporó lo ambiental. Por eso es DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son fortalecidos por el protocolo adicional, ¿no? Hay un protocolo adicional a esa Convención Americana de Derechos Humanos, que es puntualmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se conoce mucho como Protocolo de San Salvador, ¿no? Así como está el Pacto de San José de Costa Rica, en este caso el protocolo es el Protocolo de San Salvador. Y fíjense que, como les decía, la convención hace hincapié en derechos de primera generación, entonces no incorpora de manera expresa el derecho al ambiente sano, ¿no? Pero sí incorpora otros derechos que se ven afectados, se afecta el derecho al ambiente sano, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal, y el derecho al ambiente sano se incorpora expresamente en el artículo 11 del protocolo adicional, ¿no? De este protocolo de San Salvador. Ahí sí lo vamos a encontrar expresamente. Hay otros documentos sobre temas específicos. Estos son los documentos principales en términos generales. Hay otros de temas específicos que tienen que ver con tortura, con la desaparición forzada de personas, ¿no? Con los derechos de las mujeres. Eh, pero estos documentos serían mucho más endebles, más débiles y descontextualizados en su interpretación si no contamos
con órganos de monitoreo para el cumplimiento de estos derechos. Y como órganos de monitoreo vamos a tener la Comisión Interamericana, como les decía, que se creó en 1959 y su sede está en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se crea en la Convención Americana, que entra en vigencia en 1979, ¿no? Y su sede es en San José de Costa Rica. Esta corte está integrada por siete miembros, siete jueces. ¿Cuáles son las funciones específicas de cada uno de estos órganos? Así en términos generales, para poder entender después por qué tenemos estos dos documentos que yo les compartí. Por un lado, una opinión consultiva y por otro lado, una sentencia. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal la promoción y la protección de los derechos humanos en la región. ¿Cómo lleva adelante esta función? A través del monitoreo de los estados, ¿no? Sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, va a tener competencias, si se quiere, con dimensiones políticas y competencias con dimensiones cuasi judiciales. Recuerden que los jurisdiccionales están en cabeza de la Corte. Las competencias con dimensiones políticas y haciendo efectivo este monitoreo a los estados, tiene que ver con la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los estados miembros, visitas, ¿no? Observaciones a los estados miembros, y la competencia con dimensión cuasi judicial es muy importante. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana va a ser quien reciba las denuncias individuales, es decir, que presenten particulares, que presenten ONG relativa a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense que las denuncias individuales no van directo a la Corte, sino que van a la Comisión. Y la Comisión es la puerta de entrada, ¿no? Para que estos casos a través de denuncias que no son de los estados, porque en ese caso sí va a la Corte, sino de particulares, de organizaciones de la sociedad civil, lleguen a través de la comisión, haciendo el control de admisibilidad y con determinadas condiciones, a la Corte Interamericana. ¿Y cuáles son las dos grandes funciones, ahora sí, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por un lado, la función consultiva y por otro lado la función jurisdiccional, ¿no? Y fíjense, la consultiva nosotros la vamos a ver expresada en la opinión consultiva que les compartí, que solicitó el Estado de Colombia, ¿no? Y estas opiniones consultivas son claves porque la Corte Interamericana, que es el máximo intérprete de eh, estos documentos, puntualmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, se va a pronunciar sobre aspectos relevantes vinculados con los derechos humanos y con los instrumentos, ¿no? Que los reconocen a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las opiniones consultivas, como les decía, son una herramienta clave para la interpretación de la Convención Americana. Esa Convención Americana que no queda plasmada en ese articulado, sino que toma vida, ¿no? Vigencia y se actualiza a través de esta función, de la función consultiva, pero también de la función jurisdiccional, ¿no? Y pensemos, si no, en la jurisprudencia que ustedes han estado viendo en encuentros anteriores, y cómo la jurisprudencia, la importancia tiene que ver con la interpretación normativa, con la interpretación de lo que está plasmado en las leyes, ¿no? Y por otro lado, esta Corte Interamericana eh, tiene la función jurisdiccional, ¿no? Y la función jurisdiccional acá sí va a determinar, no tiene que ver con una consulta, con una opinión, con un pronunciamiento, sino que en lo jurisdiccional ya la Corte va a determinar si un Estado ha incurrido, tiene responsabilidad internacional por la violación a los derechos consagrados en este sistema interamericano de derechos humanos, y además va a ordenar medidas de reparación, ¿no? Medidas de reparación que, fíjense, van a impactar en las políticas públicas, ¿no? Porque estas medidas de reparación frente a un Estado va a importar que se tomen medidas de gestión y de política para
hacer efectivo ese derecho que se encuentra vulnerado. Y esto lo vamos a ver puntualmente en la sentencia de la Cajonat, en la sentencia del 2020. ¿Cuáles son las medidas reparativas, ¿no? Las medidas de reparación, en realidad, que ordena la Corte con su función jurisdiccional? Y esto no queda acá, porque también tenemos el talón de Aquiles del derecho ambiental, no solamente tiene que ver con la mayor cantidad de normas, de órganos, ¿no? Y de instrumentos a nivel internacional y nacional, sino que también las mismas sentencias, ¿no? Son un gran paso, por supuesto, pero después lo más importante es supervisar su cumplimiento. Y esta función la tiene la Corte en el marco de lo jurisdiccional, ¿no? Supervisar el cumplimiento de sus sentencias. ¿Cómo? Solicitando información al Estado, recabando observaciones de la comisión. Recuerden que la comisión también va a observar esto, recabando información de las víctimas, ¿no? Convocando las audiencias. Entonces, en esta dimensión jurisdiccional, la, su- la función de supervisar el cumplimiento de la sentencia es muy importante. No solamente quiero hacer hincapié en el impacto de lo jurisdiccional respecto a la política y la gestión ambiental, sino que también lo consultivo, ¿no? Tiene un impacto porque la interpretación de este sistema interamericano de derechos humanos también hace que los estados deban adecuar sus leyes, sus prácticas y sus políticas públicas a esos estándares, ¿no? Y esto tiene que ver, quizás les suene el control de constitucionalidad. Bueno, acá en el ámbito internacional hablamos de el control de convencionalidad. Entonces, la importancia no solamente de pensar en la incidencia de la normativa internacional, sino también en la incidencia respecto a la interpretación judicial y la adecuación necesaria entre la normativa interna y esta normativa internacional del sistema interamericano en el marco del control de convencionalidad, ¿no? Y ahora sí, teníamos prevista esta actividad en base a estos dos documentos que son muy extensos, pero yo les propongo, si les parece, que los trabajemos 15 minutos. Quizás si los han leído, les va a resultar mucho más familiar y mucho más accesible participar después. Y si no, yo creo que 15 minutos no les va a dar el tiempo para leerlo a todo, pero por lo menos eh, revisen, googleen, ¿no? Pregunten sobre esta opinión consultiva solicitada por Colombia y sobre la sentencia en el caso de la Cajonat para poder conversar después en base a estas preguntas, ¿no? Estas son las preguntas disparadoras para el análisis en los grupos y para después pensar en la puesta en común. Yo creo que si ahora armo los grupos, yo no estaría en esos grupos de Zoom, les daría unos minutos para que se vuelvan a incorporar a esta sala donde tienen el link principal, pero sería importante o que lo conversen entre ustedes, o si no, que por lo menos se dividan estas preguntas para que puedan ver, lleguen a ver en estos 15 minutos la parte principal, para ver cómo ponemos en acción esto que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y estas funciones de la Corte, tanto consultiva como jurisdiccional. Entonces, voy a armar los grupos y voy a enviar por el chat también estas preguntas para que las puedan tener porque creo que dejan de ver la pantalla. A Y ver, puede no. enviar por el chat, profe, también el tema para poder copiar y pegarlo y googlearlo. ¿Puede ser? Bueno, El a título ver, acá. ahora trato me parece que tengo que dejar de compartir, pero un Claro, momentito. gracias. Bueno, ahí dejo no hay nada. Eh, bueno, espérenme. Bueno, ahí voy al chat.
pego esto mientras ustedes toman nota, eh, luego armo los grupos. Ay, acá veo, Sergio, que me decís que el ambiente sano sería como un derecho previo a otros derechos. Eh, no sé si previo en términos temporales, no sé cómo lo habrás pensado, pero me imagino que tiene que ver con pensarlo como un presupuesto indispensable, ¿no? No podemos pensar en un derecho real, como derecho humano, como un derecho a la vida o a la integridad personal, a la salud, si vivimos en un ambiente enfermo, ¿no? Por eso hablamos del ambiente sano. Sí, sí, Esa es la idea. yo lo había, cuando usted lo estaba comentando, lo interpreté como una condición previa, digamos, a los otros derechos, digo, porque es como que el ambiente sano también te va a dar un derecho a la vida, a la salud, y que todo eso lo explico después usted, así que era más o menos eso lo que se me había ocurrido. Ah, bueno, perfecto. Se va por ahí entonces. Muchas Ay, no gracias. puedo. No, de nada. No estoy pudiendo pegar. A ver, déjame un. Si no, quizás Maga nos puede ayudar con algún print de pantalla, porque no me está dejando pegarlo en el chat y se los manda en el grupo que tienen en común. No sé si Maga, sí, me parece que está, pero. Maga, te hago una preguntita. ¿Qué tal? Decime, ¿esta es la última clase? Y me parece que les queda una más. Ah, gracias. No, de nada. Bueno, no puedo, lo voy a volver a compartir en esta sesión principal para que ustedes puedan volver y salir y consultarlo, hacerle un print de pantalla o sacarle una foto si quieren lo comparto, porque no puedo pegarlo en el chat de lo que tengo escrito. Acá lo comparto de nuevo para que antes de irse puedan, puedan verlo. Mientras tanto, voy armando los grupos, poquitos grupos. Em, nada. Bueno, ahí ya generé los grupos. Yo creo que ahora les va a mandar la invitación para que se puedan unir. Ah, son 15 minutos y volvemos. ¿A ustedes ya les aparece? Ahí traté de compartirla a un screenshot que le hice a lo que usted publicó, profe, no sé si se puede ver ya en el chat eso. A ver si lo veo. Ah, perfecto, Sergio. Genial. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, No, no, entonces por favor, tenemos, no. gracias, 15 minutos hasta las 19:10 y volvemos para poner en común. ¿Se pudieron conectar a los grupos? Les debe aparecer una invitación. No, a mí no me pareció nada, profe, todavía. Van Sí, a ver la por eso sala les de quiero grupo. preguntar. A ver si te puedo pasar yo. Ah, no. Ahí no te aparece nada tampoco. Los que se unieron, bueno, ya no están, pero Sergio, ¿te apareció la opción?
Bueno, mientras vamos ingresando, ¿cómo les fue en el trabajo? ¿Pudieron dialogar? ¿Pudieron buscar la información para hacerlo un poquito más atractivo, ¿no? Interactivo el trabajo? De todas maneras, vamos a ir respondiéndolo entre todos, pero bueno, me interesaba que puedan verlo antes de la puesta en común. Si les parece, vamos avanzando vamos haciendo el recorrido por las preguntas, ¿no? Repasando un poquito, creo que las cuestiones principales, ¿no? Las preguntas, por supuesto que las elaboré pensando en tener un panorama general del caso, entender ese contexto, ¿no? Fáctico, normativo, interpretativo también y de sentencia de la Corte, pero pensando, ¿no? Insisto en esto, no perder el eje, que estamos en la diplomatura de política y gestión. Entonces, pensando en el impacto de esta opinión consultiva y de esta sentencia para pensar las políticas ambientales del Estado, ¿no? En este caso Argentina. Bueno, no sé si me quieren ayudar a habilitar directamente el micrófono, de qué se trata, el caso concreto, ¿no? Por un lado, vamos a ir haciendo así, respondiendo de manera conjunta. Recuerden que una es una opinión consultiva, hablamos de esas dos funciones de la Corte, y otra es, en base a la función jurisdiccional, una sentencia, ¿no? ¿Cuál es el problema que se le presenta a la Corte y se le pide una opinión consultiva y en otro tiene que fallar, tiene que sentenciar? La usurpación de tierras a los pueblos indígenas de Salta. Bien, ¿no? Se reclama esto, que no tienen la propiedad de esos lotes fiscales, ¿no? En Salta, en el caso de la Cajonat, que se afecta el derecho, ¿no? De 132 comunidades indígenas. Eh, gracias, Alicia. Perfecto, ese es el puntapié, ¿no? Se afecta el derecho justamente de 132 comunidades indígenas de la provincia de Salta, como comentaba Alicia, ¿no? Y esto abre juego para pensar en que a partir de la violación por parte del Estado argentino del derecho de propiedad comunitaria, y acá fíjense cómo vamos poniendo en lo concreto lo que les mencionaba recién, esta Los interrelación. derechos de O los pueblos partir, indígenas, eso está, vamos a decir, escrito con mis palabras, en los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el ujú, derecho a la tierra, ¿no? ¿O me exacto, equivoco? Alicia. Sí, no, está bueno, en el marco internacional, lo vamos a tener acá en el artículo 21, concretamente de la Convención, pero también lo Sí. tenemos en nuestra Constitución Nacional. Esto se ha incorporado en el Código Civil y Comercial, que fue un gran avance, ¿no? A partir de esta modificación que les decía del 2015, también se incorporó una idea muy similar a lo que está plasmado en la Constitución Nacional respecto a las comunidades originarias. También en el Convenio Internacional de 169 de la OIT, que hace hincapié en la consulta Eso, yo previa, te iba ¿no? a decir eso, la OIT lo contempla. Claro, es perfecto, Alicia. Bueno, ahí ves cómo vas haciendo este camino, ¿no? Que hace interactuar esta convención americana, que es la que está aplicando la Corte concretamente al caso, con la legislación específica respecto a las comunidades indígenas o comunidades originarias en nuestro país. Perfecto, Alicia, en este marco internacional y nacional. Gracias. Entonces, bueno, esta relación, ¿no? Entre esta vulneración al derecho de propiedad comunitaria y que tiene que ver, y acá fíjense también, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo lo ambiental es visto de diferentes formas, ¿no? Y acá las comunidades originarias tienen un especial vínculo con su territorio, ¿no? Con su territorio, con el ambiente. Esto lo deben haber pensado también en las cosmovisiones que hacen a esta relación ser humano, naturaleza, ser humano, entorno. Entonces, cómo el derecho de propiedad comunitaria afecta el derecho a la identidad cultural, ¿no?
Sí, ¿Cómo se atraviesa todo esto? El derecho al ambiente sano, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua, ¿no? Y tal cual. puntualmente, esta cuestión de no reconocer esa propiedad comunitaria, particularmente de construir un puente internacional sin consulta previa, que era lo que hacía hincapié Alicia al hablar del convenio de la OIT, que hace referencia a la necesaria consulta previa como derecho de acceso a la información y a la participación, que acá ya lo estoy vinculando con el acuerdo de Escazú puntualmente, ¿no? Y el otro marco normativo que ustedes vieron en otros encuentros. Y también fíjense cómo en ese lugar conviven comunidades indígenas y también comunidades criollas, ¿no? No estamos hablando de grandes desarrollistas, de grandes poderes bueno, vulneran los derechos, que en general vamos a ver esa relación respecto a los derechos humanos y es uno de los grandes problemas, sino que acá estamos hablando de la convivencia entre dos modos de ver el territorio, ¿no? Y lo ambiental, el de las comunidades indígenas y el de las comunidades criollas que desarrollaban sus tareas productivas, ¿no? Entonces hacían actividades ilegales de tala, tenían ganadería, y esto afecta estos otros derechos humanos de las comunidades, que es el de alimentación, el del agua, porque se contaminaba, ¿no? Fíjense cómo esto, este marco fáctico, estos hechos, alteran la forma de vida, ¿no? Indígena, afectando este juego, esta interrelación de derechos humanos, y esto repercute en que la Corte Interamericana, no sé si lo han llegado a leer, toma una gran cantidad de medidas reparatorias, ¿no? Que le indica al Estado argentino para cumplir en diferentes plazos, ¿no? Estas medidas reparatorias, imagínense que cómo impactan en nuestro país, que implican la toma de decisiones, la actividad y la creación, fíjense cómo impacta en términos institucionales, porque importó la creación de la unidad ejecutora de la sentencia en la Cajonat en el marco nacional, ¿no? Para articular acciones nacionales, provinciales y locales. Entonces, las medidas reparatorias son clave y tienen un impacto fundamental en el marco normativo y en las políticas públicas en los estados involucrados. Por otro lado, tenemos la opinión consultiva del 2017, que la Corte le hace en respuesta a una consulta realizada por el Estado de Colombia, ¿no? Donde Colombia le pregunta concretamente, un poco más extenso, yo aquí lo resumí, cuáles son las obligaciones de los estados en materia de medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Convención Americana. Entonces, ¿qué le dice Colombia? En la Convención Americana tenemos consagrados expresamente el derecho a la vida y a la integridad personal, pero acá, ¿cuáles son las obligaciones del Estado para justamente proteger y garantizar esos derechos en lo que tiene que ver con lo ambiental? ¿No? Entonces, fíjense cómo las interpretaciones de la Corte van haciendo lugar a este derecho humano al ambiente sano, a pesar de no estar reconocido inicialmente, no está reconocido expresamente en la Convención Americana, sino que recuerden, se incorporó en el protocolo. Entonces, si vamos a la segunda pregunta, ¿cuál es el marco normativo? Esperen que voy a admitir, que me están pidiendo admisión acá, que han quedado afuera. ¿Cuál es el marco normativo y los documentos internacionales que se citan? Acá, fíjense, por un lado, en la opinión consultiva, bueno, hincapié en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque les pide que interprete justamente eso, particularmente qué artículos pide que interprete. El artículo 4, que es el derecho a la vida, y el 5, derecho a la integridad personal, pero también va a citar el Protocolo de San Salvador, y fíjense cómo cita también las declaraciones, estas famosas declaraciones que dijimos que no tenían eh, efecto vinculante, no eran obligatorias, pero hasta en una interpretación se citan, y es clave para pensar en este control de convencionalidad. Entonces ahí tenemos la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, la Declaración de Johannesburgo, ¿no? Y la legislación interna del Estado. Y por otro lado,
En el caso de la Cajonat, hacemos hincapié en otros artículos, en el artículo 21, que es el derecho de propiedad, y en el artículo 26 de la Convención. Recuerden que la clave acá para la interpretación de la Corte es la Convención, que lo hace jugar con otro marco normativo, sí, pero la clave es la interpretación de la Convención. Entonces acá la Convención juega con esta legislación indígena de Argentina, como mencionaba Alicia al comienzo. Vamos con la tercera pregunta. Y acá sí les pido ayuda. ¿Cuál es la relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente? Una cuestión que habíamos hablado al comienzo y acá se plasma. Profe, ¿Cuáles son los derechos humanos afectados? Sí, Sergio. discúlpeme una consulta. Yo Sí. googleé, yo googleé el caso de Blanca Joanat y yo estuve solo en la sala, así que no tuve ningún debate con nadie. Pero de todos modos, yo googleé el caso de Blanca Joanat con el acuerdo de Escazú y no tienen Ajá. relación. No, sí, porque había muchas de las cosas que sí se pueden llegar a explicar, pero digo, porque No estaba el vigente caso, todavía la Acuerdo de Escazú. claro, eso pasó, me parece. La Entonces, pero sentencia es del 2020, pero nosotros lo podemos hacer articular y justamente ese es el desafío, Sergio, está muy bueno que lo hayas pensado así, porque en realidad ahora con el acuerdo de Escazú, al pensar en ese derecho de consulta que yo les decía, que se termina viendo vulnerado el acuerdo de Escazú, es tratando de establecer relaciones más allá de que en la sentencia no lo hayas visto, ¿no? claro, yo era porque usted había puesto todos los acuerdos ahí, todas las cosas. Sergio, se cortó el audio. No, no te escucho, Ahí Sergio. está, No se sé me si... cortó, discúlpeme. No, que justamente y no leí lo del acuerdo de Escazú, entonces era por eso que lo había relacionado de esa forma, con la pantalla anterior que usted había puesto. Claro, está bueno el vínculo, lo que pasa es que todavía en este caso no se vulneran justamente los derechos del acuerdo de Escazú, por eso quizás te llevó a confusión, pues se vulneran los derechos de acceso a la información y la participación, particularmente cuando se construye este puente internacional sin consulta previa, pero no estaba vigente el acuerdo de Escazú todavía. No, no Y, Claro, por estaba en eso. ese momento. ¿cómo, Alicia? Que en ese momento no estaba el acuerdo de Escazú vigente, por eso Claro, no se pudo. por eso ahora nosotros mirando hoy hacia atrás sí lo podemos vincular, pero por eso no se cita en este caso. Bueno, entonces acá volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Cuáles son los derechos humanos afectados por causa de la degradación del medio ambiente? ¿Y a qué se refiere, ¿no? La Corte cuando habla del derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo? ¿Y cómo clasifica los derechos especialmente vinculados? Un montón de preguntas, ¿no? No sé si alguien ha trabajado puntualmente esta cuestión y quiere comentar algo. Y ahí encontrás articulados los derechos de primera, de segunda y de Ujú. tercera conjugación, perdón, de primera, segunda y tercera, eh, Acción. exacto, Bien, bien, Alicia, ese vínculo con lo que vimos antes y por puntualmente la describe, sí, integralidad. exacto, ¿no? El derecho al ambiente sano como presupuesto, como hablábamos con Sergio antes, y justamente en la opinión consultiva, que fue la clave, piensen que una fue del 2017 y la sentencia es del 2020, la opinión consultiva fue clave porque fue la primera vez que la Corte se refiere a esto que les resalté acá, a la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto que la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos, ¿no? Ahí habla la Corte de interdependencia e indivisibilidad. Pero después, y por eso la pregunta de la clasificación, la Corte dice, bueno, los derechos especialmente vinculados al medio ambiente que establece la relación en el párrafo anterior, se han clasificado, dicen, dos grupos. Y acá habla de derechos sustantivos y de derechos de procedimiento, ¿no? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los derechos de procedimiento son los que vamos a ver en el acuerdo de Escazú.
¿no? El que ustedes vieron, derecho de acceso a la info, a la participación y a la justicia. Los derechos sustantivos son aquellos que pueden ser directamente afectados por daños al medio ambiente, ¿no? Pensemos que un daño al ambiente genera muchos efectos. No solamente hablamos del daño al ambiente, sino del daño a la vida, del daño a la salud, al agua, a la alimentación, a la integridad personal, a la vivienda, ¿no? A la propiedad. Fíjense ahí, como decía Alicia, esto de que el daño al ambiente genera vulneración, ¿no? O afectación a los derechos de primera, de segunda, ¿no? Bueno, de tercera. Pero también dice hay derechos de procedimiento, que son aquellos que sirven de instrumento para garantizar esos derechos sustantivos y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados, que tienen que ver con garantizar, o sea, con los derechos de acceso a la información, a la participación, esto puntualmente como parte de la democracia ambiental, si pensamos en derecho colectivo, y que van a respaldar justamente una mejor formulación de políticas ambientales, ¿no? Los derechos de acceso a la información y la participación son claves para pensar en una mejor formulación de políticas ambientales, ni hablar de pensar en transparencia, ¿no? En legitimidad también de esas políticas. Y por otro lado, en la sentencia, ¿no? La Corte nos dice que estos derechos que se presentan íntimamente vinculados y han sido violados por el Estado son, como base, el derecho a la propiedad comunitaria, es lo que les adelanté recién. Y de manera interdependiente, aunque también autónoma, dice la Corte, ¿no? Ojo, porque también son autónomos, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. La cuarta pregunta tenía que ver con por qué el derecho a un medio ambiente sano tiene connotaciones individuales y colectivas al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que esto es lo que hablábamos de la doble faz o de la doble dimensión, si se quiere, que conversábamos al comienzo y acá está representado en la Corte en el caso de la opinión consultiva puntualmente. Y aquí, pensando también en la base de la política y de la gestión ambiental, preguntarnos si lo ambiental, yo creo que ustedes tienen la respuesta en lo que están estudiando, tiene relación con el desarrollo social, económico y cultural de la población. ¿Por qué? Y si los daños ambientales afectan a todos por igual, ¿no? Esto también lo hemos hablado, tiene que ver con la idea de vulnerabilidad, esta vulnerabilidad que se ve en nuestra región, ¿no? Que forma justamente parte y se reconoce en el Acuerdo de Escazú a partir de la realidad de latinoamericana, porque no olvidemos que el Acuerdo de Escazú es regional y refleja, ¿no? Nuestra realidad, que es clave, porque no es un acuerdo pensado en el aire, sino que es pensado desde la participación que se dio en la etapa de negociación del acuerdo. Entonces, ¿cómo impacta esto en las políticas públicas? Impacta de manera muy importante porque los estados no pueden establecer esto de manera universal o general, sino que, como lo dice Escazú, el Estado tiene la obligación de tomar en cuenta este impacto diferenciado, ¿no? De tener en cuenta a la población en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso y la realidad de la efectividad de estos derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que tienen que ver y que tienen como base el derecho humano al ambiente sano. Entonces, puntualmente, ¿no? Y respondiendo a los estados, porque recuerden que Colombia le preguntó cuál era la obligación del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los estados en relación con los daños al medio ambiente que afecten los derechos a la vida e integridad? ¿Por qué será importante que el Estado garantice el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia, ¿no? Y acá ya nos vamos metiendo en Escazú, que es lo que viene. En la opinión consultiva, la Corte nos dice que las obligaciones estatales frente a los posibles daños ambientales tienen que ver con la prevención y con la precaución, que dijimos que es clave por las características mismas del daño ambiental, pero también hay obligaciones de cooperación, pensando, insisto, en esta realidad interjurisdiccional e internacional que estamos mirando, interestatal, ¿no? Entre los estados,
cooperación respecto a la información, por ejemplo, de que un daño ambiental o que un vertido tóxico está ocurriendo y que puede afectar al estado vecino, ¿no? Y obligaciones de procedimiento, es decir, obligaciones respecto a los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y acá me adelanto y les marco un vínculo que seguramente ustedes están mirando, pero quiero hacer mayor énfasis. Muchas veces hablamos de los derechos de acceso, ¿no? Que lo trae el caso, un derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y fíjense que estos derechos se reflejan, ¿no? La contracara son las obligaciones del Estado para garantizarlos, pero también y puntualmente, si pensamos en nuestro marco normativo interno, pensarlos como instrumentos de política ambiental, ¿no? Y que seguramente lo que hicieron hincapié en las otras clases cuando veían específicamente participación y acceso a la información, ¿no? En el caso de la sentencia, la Corte dice que no hay tutela efectiva del derecho de propiedad comunitaria porque Argentina no cuenta con normativa adecuada, porque si bien como hablábamos con Alicia, está en la Constitución, está en el Código, en lo concreto no hay reglamentación, no hay políticas públicas que brinden seguridad jurídica al respecto. Entonces, esta es una de las cuestiones en las que está más atrasada nuestro Estado, Argentina, en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? De la Corte Interamericana, en justamente garantizar ese derecho de propiedad comunitaria. Hasta acá entonces el trabajo con esta opinión consultiva 23 del año 2017 y la sentencia del caso Laca Jonat. Esto se publicó en julio, no lo pudimos conversar y no se lo pude compartir en el encuentro anterior, pero no quiero dejar de hacer referencia porque es clave y es una opinión consultiva que va más allá de lo que nosotros estuvimos mirando. Sugiero que la revisen. Es la opinión consultiva 32, como les decía, de mayo, en realidad se publicó en julio de este año. Y fíjense que acá no habla del derecho al ambiente sano, sino que se incorpora otro concepto clave que es el de emergencia climática y de derechos humanos, ¿no? Esta opinión consultiva es a partir de una solicitud de Chile y de Colombia que le piden a la Corte en el año 2023 que aclare el alcance, volvemos a la importancia de esto, de las obligaciones estatales en su dimensión individual y colectiva, ¿no? Para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué dice Chile y Colombia va a ser importante esta opinión consultiva? Por lo que veíamos antes, ¿no? Porque es clave contar con una guía, con una interpretación, con un estándar que nos marque la Corte Interamericana para pensar el desarrollo de políticas y de programas a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Para pensar en las políticas concretas. Entonces, esta opinión consultiva va a establecer obligaciones y derechos claves que los estados tienen que respetar y que garantizar, que tienen que ver justamente con ir un poquito más allá y reconocer el derecho. Fíjense que hablábamos hasta recién el derecho al ambiente sano, ahora reconocer también el derecho a un clima sano, ¿no? Que debe ser reconocido como un derecho, dice la Corte, un derecho humano autónomo del derecho al ambiente sano. Esto es muy reciente, hay que ver cómo se sigue interpretando este derecho a un clima sano de manera autónoma al derecho al ambiente sano, y no se queda ahí, porque también se refiere a los derechos de la naturaleza. Esto seguramente lo han mirado en algún encuentro, esto de pensar a la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces no solamente es el derecho humano al ambiente sano, al clima sano, sino también en pensar en la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Y eso también me parece muy relevante. Y ahora sí, vamos al Acuerdo de Escazú y ver sus principales disposiciones. En el Acuerdo de Escazú nos situamos, insisto, en el derecho regional. El Acuerdo de Escazú lo llamamos Escazú porque se firmó
en el 2018, aunque entró en vigencia en el 2021, pero se firmó en el 2018 en Escazú, Costa Rica, es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Nosotros lo tenemos ratificado por ley 27.566. Y este acuerdo de Escazú, fíjense que viene a ser efectivo esta famosa Declaración de Río en el principio 10, ¿no? Porque este principio 10 de la Declaración de Río lo llamamos como el principio de los derechos de acceso. ¿Y qué dice en términos generales? Que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, este principio 10 de los derechos de acceso, ¿a qué se refiere? A los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. ¿Pero qué pasó? Esto quedó como un principio de la declaración, de esa declaración de Río 92, que no es vinculante para nuestro país, que no es vinculante para ningún país, porque es una declaración, que dijimos que era una de las debilidades del derecho internacional. Entonces, después de la cumbre del 2012, en Río +20, se comienza a abrir una etapa de intercambio entre el 2012 y el 2014, una etapa preparatoria, para pensar justamente cómo hacer efectivo este principio 10 en nuestra región. Y ahí una de las opciones era tomar el acuerdo de Aarhus, ¿no? El que rige para Europa sobre los derechos de acceso, que es de 1998, o pensar en un acuerdo desde la región para la región. ¿Qué triunfó? Pensar un acuerdo desde la región con mucha participación ciudadana para la región. Y esto es clave porque el Acuerdo de Escazú recoge la realidad latinoamericana respecto a los derechos de acceso, ¿no? Entonces, como punto clave para destacar, es el primer tratado ambiental y de derechos humanos para la región, es decir, el primer tratado que articula expresamente derechos humanos y derechos al ambiente sano, ¿no? Es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y esto es gracias a la participación del público. ¿Por qué? Porque reconoce que nuestra región, lamentablemente, está muy afectada por eh, altos índices de amenazas, de amedrentamientos, hasta de crímenes también de personas, de defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Uno de los casos festivos, por ejemplo, es el caso de Berta Cáceres, ¿no? Una hondureña defensora del pueblo lenca y de lo ambiental, justamente, y de las comunidades, que fue asesinada, si no me equivoco, en el año 2016. Ese es uno de los casos, pero hay un montón de casos, no todos llegan a ese punto, ¿no? Sino que hay que pensar en la afectación que tiene el tema de amenazar, ¿no? De dar miedo justamente a las personas que defienden, porque tiene que ver con las grandes desigualdades y las diferencias en los poderes con respecto a los conflictos ambientales, ¿no? Y para la defensa entonces de estos derechos humanos. Este acuerdo también es innovador por la significativa participación del público, tanto en la negociación como actualmente en la implementación, y acá tenemos las COP, conferencias de las partes, ¿no? Como una de las formas de seguir participando en la implementación. Y como les había adelantado, la premisa es no dejar a nadie atrás. El foco de este acuerdo está en los grupos en situación de vulnerabilidad, y esto va a ser transversal en todo el acuerdo. Es vinculante para Argentina, recuerden que lo hemos ratificado, eh, y que acá me interesa ponerlo a jugar con el marco normativo que nosotros tenemos, ¿no? Porque acá sí hay disparidad, hablamos de un acuerdo regional latinoamericano y caribeño, hay mucha disparidad en el reconocimiento de los estados respecto a los derechos de acceso, ¿no? Había estados, sobre todo caribeños, que no tenían reconocido
en su derecho interno nada respecto al derecho de acceso a la información pública ambiental y el derecho de participación. Nosotros, como ustedes ya saben, sí teníamos antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú los viene a fortalecer, ¿no? Los viene sí, a complementar. Por eso acá hay que articular, ¿no? Y un poco las preguntas del final que quiero que pensemos tienen que ver con esto, pensar en la articulación del derecho internacional, derecho regional con el derecho nacional. Y la implementación es progresiva, ¿no? No podemos pensar en cambios drásticos de un momento para el otro, sino que sí tenemos que confiar y pensar en el ejercicio de estos derechos para una implementación progresiva. Como les decía, y haciendo el hilo conductor de este encuentro, es un hito clave para el vínculo entre los derechos humanos y ambiente. ¿Por qué? Porque acá se conjugan las cumbres de la Tierra, decimos que tiene que ver con el principio 10 de la Declaración de Río del 92, pero también hace referencia, no expresamente, ¿no? Pero nosotros fuimos estableciendo conexiones con el derecho al medio ambiente sano, ¿no? O pensar el derecho al ambiente sano como derecho humano, que lo vimos en la Convención Americana, en el Protocolo de San Salvador, de manera implícita en uno, de manera explícita en el otro, ¿no? Y en las opiniones consultivas, 23, 35, ¿no? Y la sentencia de la Cajonat, de la Corte Interamericana. Entonces, el Acuerdo de Escazú, en su estructura, tiene estas partes, podríamos decir. En primer lugar, hay una cuestión más general, que tiene que ver con lo conceptual, con las definiciones de los derechos de acceso, con las definiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad. Luego establece principios y también a los principios del Acuerdo de Escazú. ¿Se acuerdan que los principios, si ustedes vieron las leyes de presupuestos mínimos, tienen que ver con esas guías para orientar la aplicación, para orientar la interpretación? Bueno, acá el Acuerdo de Escazú en los principios trae principios del marco de derechos humanos, principios del marco del derecho ambiental, del derecho internacional, y luego ya en los artículos 5, 6, 7, 8, hace referencia a los derechos de acceso. El derecho de acceso a la información en dos artículos, porque la ve desde distintas miradas o perspectivas, el de acceso a la participación y el artículo de acceso a la justicia. De manera transversal, insisto en esto, hace hincapié siempre en las medidas que debe adoptar el Estado para pensar en los sectores vulnerables, en las comunidades indígenas y campesinas, y también se refiere en el artículo 9 a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Cuáles son los puntos principales de cada uno de estos derechos de acceso? Para que ustedes puedan ir viendo cómo complementa nuestro marco normativo interno que vieron en otras clases. Respecto al acceso a la información pública ambiental, como les decía, no solamente piensa en la transparencia pasiva, que es lo que principalmente focaliza, ¿no? Nosotros, ustedes saben que tenemos, además de la Ley General del Ambiente, otras leyes de presupuestos mínimos, entre ellas una ley de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental. Entonces acá, en la ley de presupuestos mínimos de acceso a la info, que principalmente está pensada para la transparencia pasiva, es decir, para la respuesta del Estado a las solicitudes de información, ¿no? Y ahí, si ustedes recuerdan, la ley regula de qué se trata el derecho, cuáles son las excepciones que deben ser interpretadas de manera taxativa, está en el artículo 7, cuál es el plazo que tiene el Estado para responder, quiénes pueden solicitar información, cuáles son las condiciones, ¿no? Bueno, todo esto también lo trae Escazú, pero es una de las partes. La otra pata del acceso a la información pública ambiental está en el artículo 6 y tiene que ver con la transparencia activa del Estado, no solamente de responder solicitud, sino de generar, de recopilar, ¿no? De manera proactiva por parte del Estado esta información pública ambiental, tener sistemas de información ambiental actualizados, registros, ¿no? Incentivar también la elaboración de informes de sostenibilidad para empresas públicas y fíjense que también va a las empresas privadas. Y con respecto al acceso a la participación pública ambiental, recuerden que nosotros esto no lo tenemos en una ley específica, lo tenemos en la Ley General del Ambiente. Y también si nos ponemos a pensar,
La Ley General del Ambiente, cuando hace referencia a esta participación como instrumento de política ambiental, se refiere en el marco de otros dos instrumentos donde debe garantizarse la participación, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de la evaluación de impacto ambiental y del ordenamiento ambiental del territorio? Bueno, acá el Acuerdo de Escazú también va más allá, ¿no? Dice, bueno, se debe asegurar la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, pero no solamente en los procesos de toma de decisiones ambientales específicas, como la evaluación de impacto ambiental que está para un proyecto puntual, sino también la participación en procesos de toma de decisiones generales, ¿no? Y acá sí vamos a tener el ordenamiento ambiental del territorio, pero también pensar, por ejemplo, en la participación, perdón, en la elaboración participativa de normas, ¿no? En pensar de manera participativa, no la autorización a un proyecto solamente, sino la política pública, la gestión, ¿no? Y acá la participación también, nosotros lo pensamos en nuestro marco normativo generalmente antes, de manera previa a la toma de decisión, a dar la autorización en la evaluación de impacto ambiental, a establecer un ordenamiento ambiental del territorio. Pero acá dice, no solamente es ahí, sino que también se debe garantizar la participación después, ¿no? Así como decíamos que la Corte Interamericana sigue después de la sentencia, ¿no? El caso, bueno, acá también la participación es clave después. Para participar de manera significativa es clave la información, ¿no? Entonces acá volvemos a vincular información, participación. También es clave la difusión de las decisiones de los fundamentos y luego hace hincapié en establecer condiciones propicias para que esta participación se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas, ¿no? Y de género del público, identificar y apoyar a las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades originarias, locales, y acá tiene que ver esta toma de decisiones positivas justamente para hacer foco en esta población en situación de vulnerabilidad, con esta idea de no dejar a nadie atrás. Y por último, hacer referencia a esto de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, ¿no? Que como les decía, este artículo 9 se incorpora a partir de la participación del público, que lo propone en la etapa de negociación del acuerdo, y es que el Estado preste especial atención de manera estructural y sistémica para proporcionar un entorno seguro, ¿no? A quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, que muchas veces ven vulnerados no solamente el derecho a la mente sana, sino el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Profe, Sí, antes de que siga avanzando, en la parte de la participación ciudadana. ¿Queda establecido en alguna parte qué tipo de participación es? Porque no es lo mismo tener una participación en cuanto a te dan una información o te consultan qué opinas sobre el tema, a tener una injerencia en la decisión de lo que se pueda llegar a hacer. Porque yo puedo opinar que estoy de acuerdo en desacuerdo, pero que después se tome en cuenta eso para la decisión final, es como que tiene que eh, tener la participación de las personas, ya tiene que ser ahí no solamente consultiva, no sé si me explico, si eso se establece en está muy algún buena tu lado. pregunta. Está muy buena tu pregunta. El acuerdo de Escazú no lo dice expresamente cómo debe garantizarse esta participación, ¿no? Sí habla de participación efectiva, y aquí vamos a tener que ver cómo interpretamos qué es una participación efectiva, pero lo que nosotros tenemos en nuestro marco normativo interno, en la Ley General del Ambiente, es en el proceso de evaluación de impacto ambiental una obligación del Estado de asegurar la participación, principalmente se da a través de las audiencias públicas, ¿no? Pero la Ley General del Ambiente establece que lo que surja de esta participación ciudadana, esta audiencia pública, no es vinculante para el Estado, ¿no? Y aquí, Mari, abriste también una puerta a una discusión muy grande, bueno, ¿qué Sí, es implica que un no sea poco vinculante para el frustrante en el Estado? sentido de que también por ahí, en teoría, los que avanzan con proyectos y determinadas planeamientos, se supone que son los profesionales, los idóneos y los que saben. Entonces, por ahí
la opinión del pueblo queda como en un segundo plano porque se supone que no son los que saben tanto del tema. Veo Pero, que también pasa mucho eso, es como que por ahí te llaman a consultar, a ver qué opinas, pero o no te tienen en cuenta o te terminan diciendo, bueno, pero los que saben somos nosotros. bueno, Entonces como que es un muy poco, errada esa mirada, está muy errada esa mirada de respecto al conocimiento y la validez del conocimiento, ¿no? Eh, hay muchas cosas para decir respecto a esto. Eh, Creo que algo habíamos hablado en el primer encuentro cuando nos referíamos a los conflictos ambientales y lo que teníamos que mirar, y una de las aristas a mirar en los conflictos es el diálogo de saberes, ¿no? Y tratar de salir de esa mirada que le da valor a un saber, pero bueno, como decías vos, profesional, científico, sino pensar en los saberes del territorio, de las comunidades, ¿no? Eh, y también pensar en que esta participación ciudadana no quede, como decís, también en un reconocimiento normativo y formal, sino que el Estado comienza a hacerlo de manera efectiva, ¿no? Una participación realmente significativa, porque esto le va a dar legitimidad a esas políticas públicas, ¿no? Es lo que hablamos antes, entender la importancia de la participación y no verla como un obstáculo para tomar decisiones, tiene que ver con un cambio de lógica, que por supuesto no lo provoca una nueva ley, un nuevo marco normativo, sino que, como les decía, esta implementación progresiva implica que en cada instancia en la que tengamos posibilidad de participar de alguna manera, luchar, bregar para que sea realmente tenida en cuenta esa opinión a la que nos convocan, no esa consulta a los que nos convocan. Es todo un proceso, ¿no? Es como una rueda que va girando. Yo creo que, por ejemplo, he hablado con algunos colegas respecto al acceso a la información pública ambiental y antes no se respondía, ¿no? Ahora, con esta discusión también está teniendo el acuerdo de Escazú y estos derechos de acceso, ¿no? Y cada vez, yo creo que cada vez se presentan mayor cantidad de pedidos de información. Bueno, se va ejerciendo. Yo creo que esto que en ese sentido nos toca a nosotros es poder ejercer estos derechos para que sean cada vez más efectivos y reales, ¿no? El acuerdo de Escazú es un acuerdo general, que da un montón de lineamientos y nos permite pensar que es una participación efectiva, seguro, que los viene a fortalecer también. En el caso nuestro, ¿cómo lo tenemos regulado? Bueno, la participación que se da en la audiencia pública no es vinculante, pero podríamos decir, como dice Saín, es semi-vinculante. ¿Por qué? Porque lo obliga al Estado a fundamentar su decisión respecto a las consideraciones que fueron vertidas en esa audiencia, ¿no? Entonces no es gratis, no, tomar la decisión y muchas veces lo que nos lleva a la otra etapa de acceso, de los derechos de acceso, del acceso a la justicia, tiene que ver con no darle validez a una autorización, a una licencia ambiental, por no haber cumplido este proceso, ¿no? De acceso a la información, de acceso a la participación efectiva, ¿no? Donde el Estado debe considerar y debe responder las objeciones o las consideraciones que se vierten en la audiencia pública. Eso, digamos, es como lo que te podría decir, Mari, de lo que está en nuestro marco normativo y que habrá que interpretar en cada caso. bien, profe. Sí, yo en un momento le planteaba a otra profesora que si esto no significaba como la evolución del sistema democrático, como que estamos en una democracia, por así decirlo, indirecta, en donde nosotros le delegamos el poder al político para tomar ciertas decisiones, pero en esto de no poder participar de forma vinculante es como que se supone que ellos van a representarnos lo que nosotros queremos, pero bueno, hay como una brecha ahí y decir, bueno, tal vez tendríamos que evolucionar en cómo está conformada la estructura de nuestro sistema para que evidentemente la gente participe de forma vinculante y no sé, en cada decisión importante se pueda votar o que el pueblo vote nuevamente, no sé, de alguna manera, qué Está bueno, decisión se tome y qué no.
Y la profe me Ah, contestó, dice, sí, puede ser, pero como que no estábamos preparados culturalmente para ese cambio. Como que ella opinaba que iba a ser como un sí. poco desastroso. Pero Pues, bueno, no sé si... sí, bueno, lamentablemente, bueno, se plantea esto a 3 minutos de cumplir con el horario. No quiero demorarlos mucho, pero es una discusión súper interesante, por eso se habla mucho de que vamos hacia una democracia, ¿no?, participativa en términos de participación significativa respecto a decisiones de políticas públicas ambientales, pero pensar en una participación vinculante es muy riesgoso. Coincido con lo que comentás, tendremos que ver la forma, yo creo que por lo menos ahora, de hacer cumplir lo que tenemos, ¿no? Y que realmente se argumente la decisión de por qué, por ejemplo, se desestiman, ¿no?, las opiniones del público en la audiencia pública respecto a la autorización de un desarrollo inmobiliario, la autorización de una autovía, ¿no? Eso me parece que es el primer debate, por lo menos dar cumplimiento efectivo a lo que tenemos. Y después pensar en los riesgos, ¿no? Y en las posibilidades reales de una participación vinculante. ¿En qué casos? ¿No? ¿Quiénes participarían? Hay un montón de cosas para pensar ahí. Bien, profe, gracias. No, no. Bueno, y ya para ir cerrando, para continuar pensando, volvemos a replantearnos un poquito la idea de este derecho internacional, ¿no? Donde si bien se ha reforzado este reconocimiento explícito normativo, volvemos a esta idea de la inflación normativa, el cumplimiento de las normas es escaso, ¿no? Y en buena medida depende entonces de la voluntad de las autoridades de turno. Entonces pensar acá como política pública, como gestión pública, y también pensar en la realidad que les comentaba al comienzo, por eso lo retomo, esta idea de la universalidad que se proclama de los derechos humanos, ¿no? Donde tenemos, y el derecho forma parte de esta lógica, poderosos y vulnerables, ¿no? Y el derecho ambiental es donde se ve también esta interacción y este juego, y en los conflictos ambientales tenemos que prestar especial atención y mirar quiénes son los actores de un lado y del otro, ¿no? Cuáles son las redes de poder, de información, de conocimiento, ¿no? Para hacer efectivos el derecho al ambiente sano como derecho humano. Entonces, bueno, la realización de los derechos humanos depende de un entorno saludable que les permita a las personas disfrutar de sus derechos. En ese marco, los derechos de acceso son clave para el cumplimiento de las obligaciones del derecho derivada de este derecho internacional de los derechos humanos en materia ambiental. Es clave también pensar en los derechos de acceso para una formulación efectiva de las políticas ambientales. Y yo creo, Mari, que en esto se podría dar mayor importancia a la participación ciudadana si pensamos en que las políticas ambientales deben ser pensadas a partir de esta participación ciudadana y no debe ser una instancia de cumplimiento porque está como obligación, ¿no? Para pasarla y listo. En los derechos de acceso, algunos hablan de pensarlo, bueno, como política de Estado, ¿no? Para que trasciendan los siglos políticos, para pensar en esto de la voluntad, ¿no? Y los derechos de acceso también para pensarlos como impulsores de desarrollos legislativos, de desarrollos también judiciales, ¿no? Porque no nos olvidemos, yo aquí hice hincapié pensando en la política y en la gestión, en los derechos de acceso a la info y en los derechos de acceso a la participación. Pero lo que también regula el caso es el derecho de acceso a la justicia. Y a partir de acá, lo que me gustaba como para cerrar y pensar, se los dejo, es, bueno, una consigna breve y algunas preguntas que nos permitan interactuar de manera más práctica entre todo lo que están mirando en la diplomatura, ¿no? Desde el marco internacional al marco nacional. ¿No? Y aquí les presento, bueno, el enunciado nos dice que el gobierno provincial esto está inventado, tiene que ver con algunos aspectos
que sí ocurren, pero es un caso X. Impulsó la construcción de la Autovía 50, una obra vial estratégica para mejorar la conectividad turística y comercial. El trazado aprobado atraviesa zonas de bosque nativo protegido y de humedales, incluyendo áreas con alto valor ambiental y cultural. La Secretaría de Ambiente autorizó el proyecto tras la presentación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública virtual donde participaron más de 100 personas. Sin embargo, distintas organizaciones y vecinos denunciaron que el estudio de impacto ambiental, esta es la primera etapa, ¿no?, de esta evaluación de impacto ambiental, y estamos hablando de acceso a la info, se publicó apenas 10 días antes de la audiencia y con dificultades técnicas para su descarga, y no se respondió a varias observaciones ciudadanas en la resolución que otorgó la licencia ambiental, ¿no? Fíjense cómo está un poco en juego todo lo que veníamos hablando. A partir de lo anterior, se interpuso una acción de amparo por la ONG No a la Autovía 5. Entonces, las preguntas tienen que ver con qué derechos y obligaciones del Acuerdo de Escazú resultan vulnerados o en juego en este caso, qué leyes nacionales de presupuestos mínimos resultan aplicables y de qué manera se relacionan con los principios del acuerdo, y qué instrumentos de política y de gestión ambiental se ven involucrados también en el caso, ¿no? No sé si alguien tiene ganas, yo sé que estamos fuera de horario, pero si alguien tiene ganas de comentar algo con respecto a estas preguntas, si no, bueno, adelantarles que tiene que ver, ¿no?, con los derechos de acceso principalmente, con este marco internacional de derechos humanos, pero puntualmente con los derechos de acceso a la información, al pensar en el estudio de impacto ambiental publicado con poco tiempo de anticipación, a la participación en la audiencia pública y el acceso a la justicia, ¿no?, cuando hablamos de la acción de amparo. Vincular también este acuerdo de Escazú con las leyes nacionales de presupuestos mínimos, que también lo hemos ido comentando, y pensar también en que estos derechos de acceso se reflejan en los instrumentos de política y de gestión ambiental, como son la evaluación de impacto ambiental, como es el ordenamiento ambiental del territorio, donde también podemos pensar vinculado estos derechos de acceso a la educación ambiental, ¿no? Y puntualmente el acceso a la información pública y a la participación ciudadana. Esto es como para pensar la complejidad de los casos ambientales y las diferentes aristas, dimensiones, normas, instrumentos, principios que se ponen a jugar, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Cualquier cosa que les dejo el mail. Y bueno, éxitos en la finalización de la diplomatura. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase, la verdad. Bueno, Muy buena la Muchas clase, gracias, muchas gracias. profe. Gracias. Excelente, Gracias, muchas profe. profe. gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, adiós, Profe, mucha suerte en la finalización. gracias. Gracias.